antes de ir con el doctor Ramiro Aguilar, tenemos un corte. Sí, pero lo hacemos después. Pero vamos a poner las declaraciones que dio el embajador de Estados Unidos la semana pasada. Y justamente Coavisa hace un recuento en 3 minutos de lo que dijo el embajador. Casi que dijo de todo. Ya parece un político más del Ecuador. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, durante una conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señaló que el Estado de Derecho en el Ecuador está bajo ataque sostenido de las organizaciones criminales. Porque los corruptos, los narcos y aquellos que los blindan y empoderan están luchando para capturar otros sectores del Estado que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial. El sistema de justicia no es espectador inocente en todo esto. Al contrario, en la lucha de los corruptos, el sector judicial es el premio máximo, la medalla de oro. Así que también tiene que escoger con quiénes están. Habló de impunidad y contaminación en los operadores de justicia. Por esta razón pidió a las autoridades que establezcan sanciones. Con mano dura a jueces y fiscales que responden a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de la impunidad. A pesar que dejó en duda a los responsables de esta tarea. A los que en vez de ser parte de la solución, a veces son parte del problema. Negociando la justicia y acuerdos políticos e intereses personales directamente con criminales. Caray. Y el proceso usado por la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia también ha generado preocupación. No obstante, consideró positiva la designación del Contralor Mauricio Torres tras 5 años de interinazgo en este organismo disputado por los partidos políticos. Esta es una oportunidad crucial para controlar los patrimonios de los funcionarios públicos, identificar irregularidades y prevenir el enriquecimiento ilícito. Además del diplomático, señaló que los tentáculos de las organizaciones criminales sobrepasan el interés público y ahora están en el sector privado para lavar el dinero. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Añadió que los testaferros se desenvuelven en diferentes campos de acción. De algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. En ningún caso especificó nombres. Fitzpatrick solicitó a la Asamblea que apruebe la ley de extinción de dominio para que el Estado pueda incautar los bienes de los corruptos y narcotraficantes. Bueno, ahí estaba el embajador de Estados Unidos y a esta hora saludamos con el doctor Ramiro Aguilar. Doctor, buenos días. ¿Qué lectura darle a estas declaraciones que ha hecho el embajador de Estados Unidos? Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlita. Buenos días a todas las personas que nos siguen en Ecuador en directo. Mil perdones primero por el retraso, que no fue culpa mía. No se preocupe. Se endulzó una charla igual en un medio colega y por eso llegué tarde, pero aquí estoy. Veamos, a ver. Primero quiero ser muy claro. ¿Qué ha dicho Fitzpatrick que no sepamos antes? Es decir, a ver, en el tema del fútbol, la pasión nacional. Ayer que usted tuvo la gentileza, Jaime, de invitarme, yo estaba chequeando la información, me acordé, porque hasta me había olvidado, que el año 2016, cuando yo era legislador, ya pedí que se investigaran equipos de fútbol ya lavado de dinero en el fútbol. Es decir, el embajador llega 7 años tarde. 7 años tarde. Dice que está feliz con la designación del Contralor Torres. Feliz. Le parece magnífico. Aunque Torres viene de un concurso que no fue del todo claro. Igual que no fue claro el concurso en el que terminó siendo elegida la señora Diana Salazar, que sacó 10/20, y eso no le preocupa al embajador.
Habla el embajador de que hay fiscales y jueces que por dinero aupan la corrupción. Pero entonces no le parece raro al embajador que la cabeza de la fiscalía, la señora Salazar, no haya podido manejar institucionalmente la fiscalía. Y, por ejemplo, en Guayaquil la fiscalía no tenga ni aire acondicionado ni baños. Que los fiscales no tengan protección. Es decir, la protección, los carros blindados y la seguridad las tiene la fiscal general. Pero ¿y el fiscal de Durán? ¿Y el fiscal de Yaguachi? ¿Y los fiscales de Buena Fe? Eso no le preocupa al embajador americano. El embajador americano dice que que cuestiona el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional. Es decir, curiosamente, al embajador Fitzpatrick se le entra el suero de la verdad, y de una verdad tardía, no dice nada nuevo, nada que los ecuatorianos no sepamos, que la policía está infiltrada por el narcotráfico. Pero Jaime y Carla, si se meten una balacera en Puerto Bolívar hace como 3 semanas, captura la policía al jefe de los Lobos, me parece, o de algún grupo de delincuencia organizada, y no llega ni a pisar la fiscalía, que ya salió en libertad, pues. Entonces, ¿qué nos ha dicho Fitzpatrick al final del día? La fórmula mágica, no. Descubrió el agua tibia. La cosa, Carla y Jaime, es por qué lo dice ahora. Es decir, ¿por qué entra? Exacto. Doctor, justamente a eso iba, ¿no? Durante estos 2 últimos años hemos visto un pronunciamiento bastante amplio, directo, abierto en diferentes medios de comunicación, ¿no? En diferentes eventos de estos temas por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, la comunicación oficial entre cualquier gobierno, cualquier embajador y el país donde está acreditado es a través de Cancillería. Es decir, no es usual que un embajador de cualquier país, a propósito de una conferencia donde nos ve un montón de sillas vacías, que debe haber sido una conferencia armada para que el hombre hable, con 4 micrófonos de los medios corporativos para difundir la noticia. No es usual que un embajador diga lo que él dice, que es en realidad una aguda crítica al gobierno y una aguda crítica al país, porque cualquier comunicación que tuviera que hacerla la embajada americana al gobierno del Ecuador tendría que hacerlo a través de los canales regulares, que es la Cancillería. Entonces, ¿por qué lo hace? Suelen haber 2 razones. Los embajadores de los americanos, cuando están por irse de cualquier país, cuando están por irse, cuando han terminado su misión, suelen hablar y hacer una crítica de lo que han vivido como embajadores. Supongo yo que Fitzpatrick también estará terminando su misión. Pero la otra, y es ¿por qué es tan burdo, por qué es tan precario? ¿Por qué, como dice Jaime, se transforma parecía un asambleísta? O sea, el asambleísta Fitzpatrick. ¿Por qué? Y coincide, Carla y Jaime, con el inicio del juicio político a la fiscal Salazar. Y es más que evidente que la fiscal Diana Salazar, inoperante, ineficiente, 10 sobre 20, que no ha podido construir una fiscalía como institución, es la niña mimada de la embajada porque le ha ayudado a la embajada a hacer maldades políticas. Y no solamente, y esta es una especie de ensayo, de proyecto piloto que tiene el gobierno americano en países chiquitos y con significancia política menor, Guatemala y Ecuador. En Guatemala, la Fiscalía de Guatemala está jugando un papel antidemocrático terrible, queriendo boicotear las elecciones. Y en Ecuador, la señora Salazar les cayó como anillo al dedo. Su servilismo político a la embajada es tenaz. Entonces, claro, como parece que toma cuerpo el juicio político. Usted acaba de decir el servilismo a la embajada. Específicamente, ¿qué le sirve Diana Salazar a la embajada de los Estados Unidos? Porque él, al dar estas declaraciones, también está diciendo, hey, la justicia no está funcionando aquí. Entonces... Es que, a ver, a los americanos hay dos justicias para los americanos. ¿Usted cree que al gobierno americano le interesa la justicia de Yaguachi, la justicia de Naranjal, la justicia de Celica, la justicia de San Gabriel? No le interesa un pito. La justicia que le interesa al gobierno americano es la justicia de los grandes juicios políticos para poder hacer de la judicialización de la política una herramienta para que quienes ellos consideran adversarios políticos sean destruidos. Entonces usan la justicia, y ahí la señora Salazar montó juicios terribles.
montó juicios contra Correa, montó juicios que le permitieron al gobierno americano posicionar a sus amigos políticos en la política ecuatoriana. Por eso, Carla, por ejemplo, si usted revisa la agenda política de Construye, del sangriento movimiento de la señora Romo, es la misma agenda del embajador americano de ayer. Es decir, es juicio político al Consejo de la Judicatura, a Terán, a Muñoz y a Barreno, no al juicio político a la fiscal. Felicidades al Contralor por haber sido designado. Entonces, la misma agenda que tiene Construye es la agenda que puso el embajador en juego. ¿Qué significa esto? Que el Construye y la señora Romo son el brazo político de la embajada del gobierno americano en el Ecuador. Con una cuestión adicional. Cuestiona el embajador al final, cuando ya cierra la nota Ecoavisa, a los medios digitales que antes eran los paladines de la objetividad y ahora están develando investigaciones criminales y tonterías de esas. Pero si ese era Villavicencio, pues, que era el paladín de la embajada americana. Entonces, ¿cómo es que ahora les molesta en los otros lo que le aplaudían a Villavicencio? Es ese pragmatismo muy, muy americano. Muy americano. ¿Qué es lo que disgusta? Disgusta la intromisión política grosera en asuntos nacionales, la impotencia del gobierno de no tener un canciller o una canciller que le diga al embajador: oiga, embajador, si usted tiene que decirnos algo, dígalo a través del órgano regular, no como un asambleísta más. Eso molesta. Y molesta además las verdades de perogrullo, los lugares comunes, los tópicos que suelta el embajador. O sea, finalmente, ¿qué es lo que dice? No dice nada. Pero lo dice con una sola intención: el ir posicionando a la heroína de la embajada americana, que es la fiscal Diana Salazar. ¿Por qué? Porque les ha servido para hacer persecución política. Cierra el capítulo, esa es la explicación. Doctor, y hablando de persecución política, el día de ayer un poco todo se convulsionó con el video de Dalo Bucaram, donde manifestaba su arrepentimiento y bueno, pues la falsedad, la falacia de Moreno para construir pruebas y hacer una persecución política en contra de Jorge Glass. No sé si usted pudo ver el video, si se lo ponemos para volverlo a ver. No me ponga, porque eso sí es ya un poco asepsia personal. Pero, tuve el desagrado. Pero ¿cuál es su lectura, no? Un poco sorprendidos, algunos por ahí decimos eso en arrepentimientos no se cree, porque ahora ¿qué hay tras eso? ¿Cuál es su pensamiento? A ver, Carlita, vi el video. Vi el video con pena, porque es impresentable lo que Bucaram hizo hace años y es impresentable lo que está haciendo ahora. Pero es un impresentable con el que tuve la desgracia de caminar haciendo campaña política 3 semanas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2017 y respecto de esa condición de impresentable y de ese mea culpa mío político, que lo he hecho y varias veces, prefiero no comentar. Lo que sí le puedo decir es que es impresentable lo que hizo e impresentable lo que ha vuelto a hacer. Porque eso ni se debía hacer, ni se hace. ¿Y usted cree en este caso que debe de haber una investigación por parte de la Fiscalía? O sea, por lo menos por fraude procesal, desde luego. Por lo menos por fraude procesal. Pero ya la Fiscalía se pronunció y dijo que eso fue pues cuando estaba al frente el ex fiscal Carlos Vaca. ¿Es un poco lavarse las manos? Es seguir teniendo las manos sucias, Carlos. O sea, no es lavarse las manos, es seguir teniendo las manos sucias. Le repito, sucio fue haber usado un pendrive para involucrar a alguien sabiendo que eso estaba mal. Y sucio es ahora decirlo, aunque usted se rasgue las vestiduras y se arrepienta. Cuando uno entra en contacto con gente sucia, porque uno entra en contacto a lo largo de la vida con gente sucia, hay que lavarse las manos. Pero cuando interactúan entre sucios, entre la suciedad que ha hecho la Fiscalía politizando el debate en el Ecuador y judicializando la rivalidad política en el Ecuador, a la suciedad que hicieron estos otros actores que eran denunciólogos, entonces ahí están perfectos. Ahí los microbios lo único que hacen es hacer fiesta de mano en mano. Pero los que hemos tenido que
a lo largo de la vida interactuar con gente sucia, entonces es preferible no lavarse las manos, sino ponerse alcohol. ¿Cómo ve usted en este caso el posible juicio político a la fiscal? Algunos han manifestado obviamente que están en contra, pero sin embargo se le ha ido dando paso. ¿Realmente usted cree que se pueda llegar a una destitución de la fiscal? A ver, la fiscal debe ser destituida, Carla, porque es un desastre como fiscal general. O sea, no olvidémonos de los juicios políticos que montó, olvidémonos de eso. Vayan ustedes, caminen hoy cualquiera camine por cualquier oficina de la fiscalía en Guayaquil. Ahí no hay aire acondicionado, no hay agua. Si la gente denuncia a un delincuente, en 3 minutos el delincuente les llama al celular porque le filtran información de la fiscalía. Entonces la fiscalía es un desastre. Y los fiscales honrados están totalmente acojonados porque no tienen protección. Los carros blindados y los guardaespaldas están con la señora fiscal, no con el fiscal que está poniendo el cuello, donde la banda delictiva le dice: oye, fiscal, necesitamos que no acuses. Ah, no, yo soy honesto, entonces te matamos. Ah, no, renuncio. No, te matamos igual. Entonces, el tema es que la fiscal es un desastre. La fiscal debe ser enjuiciada, pero aquí lo que hay es un discurso contrario, Carla, y es muy importante entenderlo. ¿Por qué Construye y la Embajada Americana aplauden el juicio político al Consejo de la Judicatura, que también es un desastre, que también debe ser enjuiciado políticamente, Terán, Muñoz y Barrén? Pero ¿por qué eso sí es fiscalizar? ¿Y por qué no debe enjuiciarse políticamente a la fiscal general cuando son los dos actores del mismo drama y de la misma porquería? Entonces, ¿va a caminar el juicio político a la fiscal? Sí. Y no tenga la menor duda que si Construye quiere en realidad tener un protagonismo político en la Asamblea, va a tener que viabilizar el juicio político a la fiscal. Se quedará el fiscal subrogante, porque eso también hay que aclarar, no es que la Asamblea va a poner fiscal, se quedará el fiscal subrogante, que es muy cercano también a la Embajada Americana, que es muy cercano a Trujillo, que es el que le puso, al difunto Trujillo, que le puso en la fiscalía, de tal forma que no es que va a tomarse la oposición o va a tomarse el correísmo la fiscalía, no, se me fue el apellido del fiscal subrogante. Pero Wilson Toainga. Toainga, exactamente. Toainga. Entonces, no va a pasar nada, pero la fiscal debe ser enjuiciada políticamente, sin la menor duda, porque la Asamblea tiene que ser contrapeso, Jaime, tiene que ser contrapeso. O sea, ya respecto del Contralor es hecho consumado. El señor es Contralor, y el correísmo debe dejar de llorar, la Asamblea debe dejar de llorar. Les metieron un golazo en el concurso que debía ser vigilado por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Ya está. Sobre la leche derramada no hay que llorar. Pero la forma como hay que seguir el trabajo de Torres para que sea un trabajo decente, para que reorganice la Contraloría, es el contrapeso de la Asamblea Nacional. Esa es la fórmula, sin temerle a los juicios políticos. ¿Por qué el Partido Social Cristiano no quiere dar los votos para el juicio político? ¿Tal vez es un cálculo político? Porque el presidente del Consejo de la Judicatura es cercano a los socialcristianos, pues. ¿Terán? Terán, exactamente, cercano a los socialcristianos. Pero lo acusan de cercano al correísmo. No, es que aquí, Jaime, cercano al correísmo es hasta el trolebús, pues hasta la aerovía que une Durán con Guayaquil. O sea, aquí cualquiera, para deslegitimar a alguien dice: es que es correísta. Sí. Terán es cercano a los socialcristianos. Y precisamente porque la señora fiscal, amiguísima de la señora Romo, amiguísima de la Embajada Americana, quiere tener control del Consejo de la Judicatura para poder tener control de la designación de los jueces de la Corte Nacional. No se olvide que Construye está llevando un juicio político contra el Consejo de la Judicatura con un argumento que es el concurso de jueces de la Corte Nacional. Sí, van por toda la función judicial. Y los socialcristianos, que han sido tradicionalmente los dueños de la función judicial, salvo quizá esos 10 años de correísmo, están tratando de defender su último bastión. No obstante, tanto el Consejo de la Judicatura cuanto la fiscal deben ser enjuiciados y destituidos, porque la justicia es terriblemente mala.
Claro. ¿Y qué papel juega la prensa canalla en todo esto? Porque ellos son los que descalifican y califican. Y a ver, yo creo que en el Ecuador no hay grandes medios de comunicación, sino grandes medios de difusión. Y difunden los mensajes que les conviene a los dueños de los medios corporativos. Y Ecoavisa, Teleamazonas, El Expreso, que es vergonzoso, la Radio Guayaquil, los Benedetti, aquí en Quito tiene usted a Pallares y compañía, son difusores, son parlantes de los grandes intereses económicos y de los grandes intereses políticos de este país. Ese es el papel que juegan. Entonces, cuando resurge el conflicto político, esta gente busca alinearse rápidamente, con quien les va a seguir dando pauta. Y es interesante lo que está pasando en el gobierno en estos primeros días del gobierno de Noboa. Noboa no le veo tan alineado con los medios de difusión corporativos. Y no les veo a los medios en defensa a ultranza del gobierno de Noboa, porque deben estar negociando tras la mesa pautas, intereses, acuerdos con los dueños, etc. Pero el pueblo y la ciudadanía quiere información, Jaime. Y la ciudadanía busca esa información en medios digitales. Pero cuando terminó la campaña sí les dio Quaker, la publicidad de Quaker. No, sin duda, por supuesto, pero la publicidad de Quaker versus los gobiernos los negocios que pueden hacer con el gobierno, con el Estado como pautador, es mínimo. Entonces, en este momento debe estar metiéndole los dientes a la presa. La prensa independiente defiende solo intereses de los grandes grupos económicos. Totalmente. Pero totalmente, Jaime, totalmente. O sea, ¿Y en qué momento defiende los intereses del pueblo? El pueblo, la prensa, jamás. La prensa corporativa nunca. Nunca jamás. Vea, Jaime, ya hablando a calzón quitado. ¿Sabe cuál es el sueño de un periodista corporativo? El sueño es, porque son increíblemente arribistas, el sueño es que le condecoren, que los ministros le contesten las llamadas todo el tiempo, que pueda emplear a los amigos, a los parientes, y que tenga influencia para después vender las influencias. Ese ha sido el sueño de cualquier periodista. Los más grandes con intereses más grandes y los más pequeños con intereses más pequeños. Esa es toda la historia, pero el arribismo del periodista que trabaja en medios corporativos es para hacer una enciclopedia. ¿Ponen candidatos también? No ponen candidatos, pero venden el servicio de la promoción de los candidatos. Y también venden el servicio del veto a los candidatos. Doctor, todo lo que usted nos está diciendo, así como ellos hablan de impunidad, eso es corrupción. Sin duda, pero sin duda. Es que la corrupción en el Ecuador no es solo del Estado ni del sector público, Jaime. La corrupción es transversal, totalmente transversal, sector público y sector privado. Y no es absolutamente repartida entre los sectores que tienen más y los sectores que tienen menos. Ese es el problema de la inviabilidad del Ecuador, que la corrupción es transversal. O sea, usted tiene que entrar cuidándose de que no le trance. La señora que vende arroz en la tienda de abarrotes, el ñato que le corta el pelo en el gabinete de belleza, el cajero del banco, el tipo que le vende el auto o la ñata que le está vendiendo una oficina. Es transversal, ese es el problema. ¿Cómo erradicar eso? Jaime. Solo con una justicia que sea objetiva, que sea sencilla, de acceso simple al ciudadano, que aplique la ley, que no sea corrompida, es decir, hay que priorizar la moralización de la justicia para que no haya impunidad, porque campea la corrupción en un país donde hay impunidad. Si yo me hago el vivo, robo, hago cualquier cosa, no me va a pasar nada. ¿Hay políticos tal vez que puedan hacerlo, erradicar en algo de lo que estamos hablando? O sea, hay que hacerlo, Jaime, porque si no se hace eso, el Ecuador es inviable. O sea,
Me imagino yo que el proyecto político de Daniel Noboa debe ser, en principio, ese, porque es inviable la gobernabilidad en un país corrupto. Inviable, absolutamente inviable. Entonces, creo yo que el manejo de los escasos recursos públicos y la recaudación tributaria y la creación de empleo y todo eso pasa por el hecho de ser un país con ciertos principios éticos, con un proyecto nacional. Doctor, quiero volver al tema del embajador de los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer o debió hacer el gobierno soberano del Ecuador una vez que este señor se expresó de todas las cosas que dijo? A ver, el derecho internacional y las prácticas diplomáticas y la ley y los acuerdos internacionales te dicen que cualquier comunicación entre el embajador o la embajada del país en el cual está acreditado y el gobierno de ese país es por vía oficial y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, me parece a mí impresentable que la señora canciller no haya llamado al embajador y le haya dicho, oiga, embajador, ¿qué tiene que decirnos? O sea, ¿qué tiene que decirnos? Porque usted tiene que decirnos a nosotros, al gobierno. Porque si no, usted es un asambleísta más, pues usted es un actor político más. Y usted no está aquí acreditado como actor político, sino como diplomático para representar plenipotenciariamente al gobierno de los Estados Unidos. Pero si hay algo que tenga que decirnos, estamos abiertos y le escuchamos. Pero el silencio de la canciller también es patético, ¿no? El silencio de la canciller es patético. También evidencia que la señora canciller tiene mucha improvisación, como todo el gobierno de Noboa. Y el gobierno de Noboa tiene que ser, Jaime, un gobierno improvisado, está tocando de oído. Es decir, hace 6 meses no tenía ni idea de que iba a ser presidente, y hoy toca de oído. Hoy toca de oído. Es como un lagartero de la política. O sea, no le pidan al lagartero de la política que toque con la orquesta sinfónica, pues está recién tocando de oído y tratando de ver cómo se leen las partituras. Es lo que hay, es lo que dio la democracia, es lo que dio el azar de la democracia, pero no tiene mucho tiempo y el país no tiene tiempo. Y lo que me molesta, Jaime, es que tengamos que discutir estas cuestiones políticas, que sin duda son importantes, pero que en este momento, siendo importantes, no son prioridad. Cuando deberíamos estar debatiendo el tema económico, ¿qué es lo que puede llevar al gobierno de Noboa a terminar abruptamente en febrero? Porque el gobierno de Daniel Noboa tiene apellido, se llama Febrero. Si fracasa su política económica, termina en febrero. Y yo no quiero que eso ocurra porque el Ecuador se va a desmadrar. Y cuando se desmadre el Ecuador, los que hacemos actividad privada nos vamos al carajo. Pero si es que Noboa no encuentra la sintonía fina, es decir, si no encuentra la música correcta en términos económicos, entonces su gobierno termina en febrero. Y eso es lo que deberíamos estar debatiendo. No escuchándole al melodramático embajador de los Estados Unidos poner alma, corazón y vida para defender a la amiguísima de la embajada americana, la señora Diana Sánchez, por ejemplo. Claro. Y llama la atención que el embajador se olvide del caso León de Troya, ¿no? La foto que se tomó con Danilo Carrera en algún evento. Pero termina lanzando una puya a un medio de comunicación digital diciéndole que lo que en principio era un medio objetivo, que nunca lo fue, pero a ojos del embajador seguramente. ¿A qué medio se refieren? No menciona nombres, no menciona nombres. Pero entendemos, ¿no? Pero obviamente. Lo que me molesta además, mi querido Jaime, es que lo mismo que critica el embajador a este medio que es absolutamente venal, completamente venal. Era lo mismo que hacía Villavicencio como periodista cuando era el adalid de la embajada americana. Entonces, lo que les incomoda ahora, no les incomodaba con Villavicencio. Es ese doble discurso muy propio del gobierno americano, muy propio de esa lógica pragmática, protestante del gobierno americano y de su tradición en política internacional. Famosa es la frase donde dicen los americanos, bueno, este es un, bueno, la frase más dura, ¿no? Pero este es un mal tipo, pero es nuestro mal tipo. Es nuestro. Es nuestro mal tipo. Es un hijo de P. Exactamente. Entonces,
ese es el punto, Jaime, que en este momento no tengamos ese debate, el debate económico, y tengamos que estar, repito, metidos en el melodrama ese de que el uno dice, sí, así yo recibí un pendrive hace 6 años, luego lo pasé, ahora me arrepiento, perdón. El otro dice, no, yo soy embajador y aquí en el Ecuador está todo perdido. Oye, compadre, sí, pero ¿qué? En el fondo, la discusión es viabilidad como país y viabilidad como sociedad. Él dice que se arrepiente, doctor, ¿no? Se arrepiente. Puede ser que se arrepiente. Imagínese tanto tiempo. ¿Cómo puede dormir tranquilo una persona que veía a alguien que estaba detenido y no hizo nada antes de que ocurra todo? Jaime, clavado en la cruz, cualquiera se arrepiente. Tal vez porque Moreno le falló, después los persiguió también con María Paula Romo. No tengo idea, no tengo idea, pero le repito, Jaime, o sea... Como todo buen traidor, Moreno también, ¿no? Claro, pero Moreno es también muy amigo de la embajada americana. Y mencionó algo el embajador respecto de Moreno, mencionó algo el embajador respecto de un gobierno que permitió que los cadáveres de la pandemia, de los cadáveres de los muertos en pandemia estén en las calles de Guayaquil, que no les iban ni a recoger. Mencionó algo el embajador y el sistema de salud, que cuando la gente iba enferma le decían, vaya nomás a casa porque usted tiene una enfermedad respiratoria leve, y terminaban muertos de COVID. Dijo algo de eso. ¿Cree que le importa algo de eso? ¿Cree que le importa al embajador la realidad del pueblo pobre del Ecuador? No importa un carajo. Lo que le importa en realidad al gobierno americano son sus propios intereses. Es una gran verdad lo que nos dice el doctor Ramiro Aguilar. Carlita. Doctor Ramiro Aguilar, entrando justamente a materia económica que usted ha manifestado, ya pues el presidente envió pues esta reforma de ley, se hizo algunos estudios, se están enviando algunos cambios, pero en términos generales, ¿usted le ve realmente un aporte a este proyecto de ley económica del presidente Noboa? Y le digo si le veo un gran aporte porque, bueno, pues quedó presidente y entró con una vara muy alta, pero aún no vemos un horizonte claro en las decisiones que esté tomando el presidente Daniel Noboa. Yo no creo que vaya a recaudar mucho, más allá de lo que vaya a pagar la propia corporación Noboa ahorrándose los intereses y las multas y los recargos. No veo un proyecto que tenga un impuesto al patrimonio, a los grandes patrimonios. No veo un impuesto que grave la salida de capitales, que han salido capitales en el Ecuador desde el año 2019 de una manera brutal, antes incluso. No veo un impuesto sobre la actividad, sobre las utilidades del sector financiero, que se cansó de lucrar en el Ecuador, que incluso delinquió haciendo anatocismo, es decir, cobrando interés sobre interés. No le veo entonces un proyecto que resuelva la gran ecuación de la economía, Carla. ¿Cuál es la gran ecuación de la economía? El Estado, por una parte, tiene que prestar servicios públicos, salud, seguridad, educación, asistencia social, etc. Y para poder prestar estos servicios necesita recaudar. ¿Cómo recauda? A través de impuestos y a través del costo de los servicios y prestando servicios. Pero para que recaude impuestos en el otro lado de la ecuación, tiene que haber un sector privado que genere renta. Porque los dos impuestos más importantes con los que el Estado recauda son renta e IVA. Entonces, del otro lado de la ecuación tiene que haber un sector privado que genere renta y que consuma para que pague el IVA. Este sector, y que además pueda importar, y que además para que pague aranceles, que pueda exportar, un sector privado que genere empleo para que el trabajador a su vez pague impuestos y pueda consumir. Si esta capacidad de producir renta no se da porque hay un sector privado corrupto también, sobre todo en el sector exportador, donde los exportadores hacen que les paguen la mitad de o más de lo que reciben por los productos que genera el Ecuador fuera. Y lo que llega al Ecuador al final del ejercicio económico sale del país hacia paraísos fiscales. Si no hay en este sector renta, si no hay la capacidad de ahorro e inversión, entonces no funciona la ecuación.
Dígame si usted en algún artículo del proyecto de Novoa comienza a ensamblarse la ecuación. En ninguno, solamente en el tema de perdonar los impuestos. Entonces, sí, recaudarán lo que la Corporación Novoa y otros grandes grupos económicos quieran pagar. Pero si me dice a mí que hay un ensamble entre esta ecuación que permite que funcione la economía de un país, no la veo completa. Y al no haber ese ensamblaje entre estos dos, ¿cómo ve usted entonces el próximo año, dado a que empieza un año preelectoral y no tenemos clara la figura del Ecuador ni cómo se va a manejar? Porque el presidente Noboa, obviamente, por ser una persona que no tenía estructura, bases, de pronto no consideraba que iba a ser de forma firme y contundente presidente. Está ahora poco incluso cambiando a gobernadores nombrados desde hace una semana. Está bien, 8 días. Pero Carlita, es que ahí cometió un error terrible la ministra de Gobierno por tocar de oído también. El problema es que tocan de oído. Le sonó en alguna parte que había que, para dar seguridad a las provincias, nombrar policías y militares de servicio pasivo. Y no se dio cuenta que primero el gobernador no tiene nada que ver con la seguridad. El gobernador es el enlace político entre el poder ejecutivo y las fuerzas políticas de la provincia, que generalmente son muy calientes, políticas. Y no se dio cuenta que las instituciones más penetradas por el narcotráfico son policía y fuerzas armadas. Entonces, poner ex policías, ex directores de cárceles y ex militares como gobernadores era exponer aún más algo que se está dando en el Ecuador, y es una vinculación muy agresiva, una penetración muy agresiva entre las bandas criminales del narcotráfico y los sectores políticos en el país. En eso Fitzpatrick tiene razón. Hay una agresividad brutal de las bandas de narcotraficantes para tomarse la institucionalidad política del país vía corrupción y dinero, o vía muerte y amenaza. No había que ser embajador para decirlo, eso lo vemos escuchando las noticias todos los días. Pero era un error terrible poner a la entidad que está más expuesta a la penetración del narcotráfico para que surta sus cuadros a las gobernaciones, porque entonces hay una factibilidad muy alta de que el primo, el tío, el compadre, el amigo, el amante, la esposa, quien sea vinculado a los sectores policiales, esté penetrado por el narcotráfico. Y haya una puerta de entrada casi con fanfarria a la política. Eso era un error. Yo no sé, sería interesante preguntarle a la señora ministra de Gobierno, ¿de dónde sacó la idea? ¿Quién le dijo? Porque el que le dijo, si alguien se lo dijo, le dijo mal. Y si es una idea propia, es una idea de una persona que vivió un país hace 30 años. O sea, le sonó el imaginario popular de que cuando hay problemas delictivos hay que llamar a la policía. Pero la policía de hace 20 años es una policía de ahora. Hay que empezar por depurar la policía, pero depurarla en serio. Todos los cuadros, no solamente los generales. Y creo que Noboa, le repito, hasta que aprenda a tocar va a ser un problema. Hasta que aprenda a tocar, hasta que del lagartero de la política se convierta en el gran director de la Sinfónica, no sé si tenga tiempo. Doctor, se nota que Noboa no tiene gente con quien gobernar o poner personas probas en cargos estratégicos. Fausto Cobo sigue como director del SNAI, si no me equivoco, y como director de inteligencia del Estado. ¿Hasta cuándo Fausto Cobo, que no ha dado resultados, que es bueno para hablar, para que le tomen fotos, para que le hagan videos? Recuerdo ese video cuando estuvo acá en la penitenciaría Litoral, tumbando paredes, mostrándose que él iba a solucionar los problemas, y que después de eso vino una escalada de violencia seguida en las cárceles. No tuvo gente porque, además, Jaime, hay que entender nuevamente que el hombre hace 6 meses, si le preguntaban qué estaba haciendo 6 meses después, le respondía de todo menos ser presidente del Ecuador. El problema del gobierno de Noboa es que no ha tenido el sentido común de plantear un gran acuerdo nacional. Es decir, de entender que es un gobierno de transición, que es un gobierno que debió haber recurrido también a los mejores cuadros del progresismo, y por qué no a los mejores cuadros de la derecha, para pactar objetivos nacionales mínimos en este año y medio. Objetivos nacionales, no objetivos personales, no, objetivos nacionales.
Pero si usted no tiene la fuerza política para hacer ese pacto, porque entonces le machacan los medios corporativos y le machacan los grandes medios, diciendo que es el correísmo, que el pacto con el correísmo y que este es correísta y la misma cantaleta pendeja de siempre, producto de estos medios que son mafiosos. Si no tiene esa fuerza, entonces le toca recurrir a lo que está haciendo, es decir, ve, conoces a alguien que pueda ser subsecretario de esto, tienes algún pana que se haga cargo de la cárcel tal, tienes algún amigo que se haga cargo del ministerio de tal. Me explico. Entonces, le repito, la comparación más sencilla que encuentro es tocar música de oído. Está haciendo lo que el hombre puede, lo que el azar le permite, pero no le va a alcanzar. El apellido del gobierno de Daniel Noboa es Febrero. Y yo no quiero que eso ocurra. Ojo. Pero si no lo hace bien, si no se asunta, si no comienza a recurrir a los mejores cuadros, si no pacta un acuerdo nacional, señor Daniel Noboa, su apellido es Febrero. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, Cárceles Barcazas dice que ya tiene vista 3, pero justamente hace unos días conversábamos con el doctor Granja y él nos decía que él no puede instalar esas cárceles a 80 millas de la costa ecuatoriana, porque ya son aguas internacionales, y que tenemos de mar territorial solamente 12 millas, pero las va a traer esas cárceles. ¿Es la solución? También ahí toca de oído, Jaime. También ahí es el pobre lagartero tocando el requinto al que le falta una cuerda. A ver, si el SNAI no tiene plata ni para dar de comer, ni para tener servicio de salud, ni para dar uniformes y armas a los guías penitenciarios en las cárceles que tiene, inhibidores de celular, etc., va a tener plata para contratar la barcaza, tener tripulación, tener guardias de seguridad, tener seguridad alrededor de la barcaza, porque si no llegan los delincuentes, balean la barcaza y liberan a quien quieran, tener energía. No quiero pensar mal del gobierno de Noboa, no quiero pensar que alguien ya le está vendiendo las barcazas. No quiero pensar que el tema sea un negocio, es decir, ya le vendo las barcazas. No saben el negocio en el que se va a meter y no saben el lío en el que se va a meter. O sea, consejo gratecha, don Noboa, sáquese la idea de las barcazas, compadre, aterrice. Ya, usted toca de oído, ok, ahora aprenda a leer partituras, rodéese de gente que sabe. Doctor, Ivette Velasco Jiménez, una seguidora del programa, nos dice: porfa, la pregunta al doctor Aguilar, ¿por qué Noboa se llama Febrero? Que nos dé más luces. Porque a ver, lo que va a alcanzar a recaudar, le falta un montón de dinero en las arcas fiscales. Lo que va a alcanzar a recaudar con el proyecto de remisión tributaria, que es lo único que tiene el proyecto, le alcanza para sostenerse enero, en términos de gasto público. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta lo va a empezar a recaudar en abril. Entonces, en febrero, pasada la Navidad, un poco en enero, cuando la gente ya se aterrice y se asunte, y el gobierno no encuentre respuestas económicas y la sociedad siga en ebullición, porque no hay empleo, porque la gente sigue migrando, porque comienzan ya los bancos a hacer su negocio de atosigar a los deudores, y la gente desempleada, y encima más se ve obligado al paquetazo de siempre para recaudar, es decir, eventualmente subida de combustibles, eventualmente subida del gas, eventualmente subida de servicios, se acaba la historia. Esa es la razón por la cual los grandes estallidos sociales en el Ecuador se han dado en febrero. No es porque febrero sea un mes icónico, sino que es en donde empieza la gente a padecer el rigor de la improvisación del año siguiente. Doctor, antes de hacerle la última pregunta, le voy a decir a la gente que nos ponga su like. Por favor, no cuesta nada poner un like. Les agradecemos muchísimo. Y también agradecemos a Omar Noboa por el aporte que ha hecho al superchat de Ecuador en directo. Jacinto Sosa también ha hecho un aporte. Eric Rivera, gracias a todos los que están apoyando a este medio digital. Doctor, Fernando Santos Albite ayer fue a la Comisión de Fiscalización, hizo su exposición, fue casi que a lavarse las manos como Poncio Pilato, a decir un poco más que todo el problema es en la parte eléctrica, es la central Coca-Codo Sinclair, casi que quiso decir que la culpa es de Correa. Y por último, cuando le dijeron
¿Usted revisó las cláusulas del contrato de compra de energía Colombia? Dice que no. ¿Sabe cómo se llama el nombre de la enfermedad, Jaime y Carla? El nombre de la enfermedad se llama Ecuador. O sea, si usted tiene un ministro que firma un contrato sin leer lo que firma, es que es un redomado pendejo. Afortunadamente para el ministro Santos ser pendejo no es delito, pero el daño causado a la economía del Ecuador, incluso al sector público, por su ineptitud, es millonario. Y ahí debería la Contraloría, la famosa Contraloría de Torres. Torres debería estrenarse, haciéndole pagar a Santos Dalvite, aunque tenga que vender los clavos de su casa, el daño económico causado por su pendejismo al haber aceptado el Ministerio de Energía sin estar capacitado para eso. Y la comisión de la Asamblea también, doctor, porque es insólito ver cómo no hubo quórum al final y cómo esto queda ahí y ese juicio político prácticamente está a punto de quedar en el olvido, porque si bien es cierto un juicio político no soluciona en estos momentos el problema energético del país, pero sí sienta un precedente para que gente inoperante se haga a un lado, si no puede con responsabilidades que sin duda alguna van a beneficiar o van a perjudicar al país. Pero sin duda, Carla, coincido con usted. Inoperante tal vez para nosotros, pero para su grupo, una persona muy funcional, doctor, porque recordemos que ya él ha sido ministro, ha estado cercano también a otros ministros. El problema, Jaime, es que Santos Dalvite no estaba capacitado para ser ministro de Energía. Y no obstante, fue ministro del gobierno de Lasso, en un gobierno en que ni Lasso, que era presidente, estaba capacitado para ser presidente. Y se van sacudiéndose. Han causado un daño terrible en términos económicos. Y nadie les dice nada. O sea, sientan el presidente al revés, Carla. Si usted es pendejo y es tonto y no sabe nada de economía, y alguien le propone el Ministerio de Economía, acepte. Sea pilas, gane el sueldo. Y después, si la caga, ahí ven el camino. No pasa Se arregla en nada. el camino. Se arregla en el camino. Como decíamos en el estadio cuando éramos muchachos, ya habían sobrevendido el estadio y la gente estaba parada. Tranquilos, muchachos, que en el primer gol nos acomodamos. Doctor, y la última, ya esta sí es la última, sobre esa obra que inauguró la capital de la República, Quito, el metro de Quito. ¿Cómo se sienten los quiteños ahora? Encantados, pues mi querido Jaime, es lo mejor que le ha podido pasar a la ciudad. Es la ciudad entrando en el siglo XXI, buscando, no comodidad, ojo, es velocidad en el transporte. ¿Ya se subió usted? Pero por supuesto, desde yo soy quiteño y por quiteño soy novelero. Entonces, el primer día me fui a sacar la tarjeta y a subirme en el metro como buen quiteño novelero. Y lo estoy disfrutando porque nos da rapidez. O sea, no es que uno va sentado como en el Oriente Express, yéndose a Europa del Este, rodeado de condesas rusas, no. No va sentado en sillones mullidos, no, pero va rapidísimo. Y eso es una gran cosa. Y ojalá el resto de ciudades del país entiendan que no podemos seguir tan lento, porque uno de los grandes problemas del Ecuador, Jaime Carlos, es que somos de una lentitud terrible, nada cuaja, ni los negocios, nada, todo se mueve lento. El metro nos ha dado al menos una noción de velocidad. ¿Quién empezó esa obra, doctor? Barrera empezó los estudios, luego Rodas siguió con el contrato, después Yunda y Guarderas. Ha sido una obra de la municipalidad como institución. Hay mucha gente que se discute la paternidad del metro, pero cuando les recuerda a los que se discuten la paternidad que el primer contratista fue Odebrecht, ahí salen corriendo. Ahí ya no quieren. Ahí ya no quieren ser papás del guagua. Ahí hubo acusaciones también de un alcalde, ¿no? Que apareció con un departamento de un momento a otro. Exacto, ahí ya no quieren ser papás del guagua. Pero lo importante es que estamos los quiteños disfrutándolo mucho y eso es lo de fondo. ¿Quién es el papá? Ya este momento no importa. Correa también ayudó mucho, ¿no? Sin duda, pero la mamá del metro se llama Quito y así debe quedarse.
Ojalá Guayaquil tenga un metro, pero aunque sea elevado. Pero De aquí a cuidado, va a unos ser como la cuantos metrovía. Hay que tener bastante cuidado aquí en Guayaquil. No, Guayaquil también. necesita un metro elevado, por lo menos. Yo creo que es importante una obra como la que tiene Quito. Para mí es la obra más importante que ha tenido Quito, no sé si en los toda su últimos 100 historia, años. En toda su historia, no, en toda su historia, no 100 años, en toda su historia, en toda su historia. Ahora sí, los quiteños están más orgullosos, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Es una cosa muy halagadora. Ya era hora, además, en medio de un país tan crítico, tener algo que nos alegre el alma. Y es bueno que el resto del país lo ejemplifique y lo realice. Y para eso están las autoridades seccionales de cada gobierno provincial y municipal. El trabajo de Pavel Muñoz, ¿cómo lo ve? Bueno, no muy bueno ni excelente. Bueno. También hay que entender que está ajustando su propio equipo, que está tomando... Tiene pocos meses. Que tiene pocos meses, que no son ni de lejos, no tiene la presión que tiene el gobierno nacional. Entonces lo está haciendo bien. Quiero que lo haga mejor, quiero que lo haga mucho mejor, por el bien de Quito. Pero tampoco hay que, no hay que hacerle un monumento porque inaugura el metro, ¿cierto? Pavel es mi amigo, le tengo un gran afecto, lo está haciendo bien, pero que tampoco siga se así. trata de... Claro, que siga así, pero tampoco se trata de ponerle en los altares y ponerle velas en la iglesia a la Merced porque inaugura el metro. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es grato conversar con usted. Jaime, Carlita, yo soy su seguidor en TikTok, cuidado, deje de subir videos. Le veo ya quedada en TikTok, así que póngale ganas. ¿Cuál Les es el mando un video abrazo que más le ha grande. llamado la atención de Carlita, doctor? El de él, Tiene el mío. Tiene un montón, El de él. claro, tiene un montón. Carlita tiene un sentido del humor muy bueno y tiene una dinámica en TikTok muy buena. Usted, Jaime, también tiene que entrarle al TikTok. No sé, Ya no se me queda atrás. vamos a darnos tiempo. Si quiero... El TikTok es el metro de la comunicación, así que súbase al metro de la Y comunicación. déjeme decirle que el doctor también está bastante tiktokero. pegado y acelerado pues Cuando- a lo que son los nuevos canales comunicacionales, ¿no? Donde hay que ajustarse a la tendencia. Vamos a hacer un acuerdo. Sí. Cuando usted venga a Guayaquil, pásese por aquí para hacer un TikTok. No, yo lo voy a invitar a hacer un en vivo. ¿Qué le parece en TikTok? Exacto. Apenas vaya a Guayaquil, nos encontramos y charlamos. Hay que ir con una gran prestancia de ánimo. Yo le quiero mucho a la ciudad de Guayaquil. Yo siempre he dicho que soy medio guayaco en mi forma de entender la vida y les deseo de corazón. Esto no es ni demagogia ni política, no hago política muchos años. Les deseo de corazón que tengan una ciudad en paz, que tengan una ciudad tranquila y una ciudad moderna, que se merecen y mucho los guayaquileños. Doctor, usted tiene mucho de guayaco por su lenguaje, ¿ah? Manaba, no él es más manaba. No, yo soy caribeño en realidad. Yo soy un caribeño puesto talco. Yo debería ser mulato. Pero ese asunto es de ya de por mi tierra, Manaba, Manaví, Manaba. pues. El Mi asunto mamá es me decía, Manaba. asúntate, muchacha. De Chone, Tal de cual. Chone. Tal cual. Un abrazo, doctor. Que tenga un Un buen día. abrazo, Jaime, Carlita. Lo mismo para ustedes. Hasta luego. El doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando con nosotros de todo lo que pasa en el Ecuador.